Askurukipan takanitaki. Askirkipanaya tichirikipana. Askiyurukipanaya Kipanaya tichiri. tichiri. Askiyurukipanaya tichiri. Askirukipana. Waliki Askiyurukipanaya waliki. tichiri. Askirkipanay. Tallantañan Askirukipana. aymari kawimpi. ¿Ya? Takini hayllintañani. Todos cantamos. Enciendan sus micrófonos. Micrófono na panteasipam. Enciendan sus micrófonos. Takini. Maya paya kimsa. Wari 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 wawi. wari Uy wawi. Taki Wawi wawawi taki. taki. Wari Wari wawi. wawita Uy wiko wawi. wawita Wawi wawawi. taki. Aukiniris, kiniris, parapas, Tasma. aukiniris, kiniris, Taiki. parapas, Tasma. akakoyon, sakayakoyon, Sahastaki. sahastataki, akakoyon, Akakoyun sakayakoyon, sakayakun. sahastatamaki, Tamariki. are wawi wawi, uri wawi, haki Tasma. katam, wari wawi, uri wawi, takun haki. Tasma. Imilwawita habilwawapa hastabumaki. Mati. Imilwawita Wawita hakan habilwawapa wawapa. hastatamaki. Koriniris, peniris, iwasisisima. Kiniris, peniris, iwasisisima. Waliki, waliki. Takini, hayalta tawa, kaimar, yitaqawimpi, saranta patamata. Yakuch kallantañan Aymar Yetecawimpi. ¿Ya? Vamos a repasar, como siempre, el cuadro fonético. A ver, vamos a empezar por Jorge Marcelo López. Lata Marcelo, Jorge Marcelo Asqueruquipan. Askiyurukipanaya tichiri. Walik Pallantam. Empieza. Pa pa pa. Ta ta pa. Cha cha a. Ka ka ka. Kho, Ka kho, ka ka. Ka. Ya. Todito hay que repasar, excepto la Q explosiva lo has hecho bien. Del demás, todito igual. A ver, repasamos. Lo que es simple, igualito que el castellano, no sé dónde está la complicación. Igualitos, no tiene que cambiar nada. La aspirada y la explosiva nada más en la imagen, ¿ya? A ver, uno más, a ver. Shirley Corani, a ver, Culiaca Shirley, Esqueruquipan. Askirkipanaya tichiri. A ver, Ullaranim, a ver, lee. Pa, ha, a, ta, ha, a, cha, cha, a, ta, ha, a, ha, ha, a, ja. Ok, le faltó este, la Q explosiva. No es A, A, sino A. o, o. Eso, ¿ya? A. Bien, a ver, Ana Gabriela, Ipan Cullaranim. Askirkipanaya tichiri. Pa, 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 a. Eh, ka- kunas tichirhan La letra no T, puedo ver. Ah, ta, ta, a. la H, Cha, cha, a.
Ka, ja, a, ka, ja, a, ja. Ok. Le faltó la K aspirada. ¿Ya? ¿Qué repasa? A ver. Edgar Ramiro, Nina Quispe, Gilata Edgar, Asquiruquipan, Asquirukipanaya tichiri. Gilata Edgar Ullaranim, Pa, pa, a. Ta, ta, a. A. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, a. Ja, Olik. ja. Bien, a ver, Mario Valeriano Walkie, más. A ver, Gilata Mario Valeriano, Asquiruquipan, Ullaranim, Asquiurukipadai atichiri. Pa, pa, a. Ta, ta, a. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ga, ka, ka, a. Ja. ¿ya? La T aspirada le faltó un poco, ¿ya? Rosa Oviedo, a ver, Rosa más. Asquiruquipan, Cuyaca Rosa, Ullaranim, Asquiurukipanay yatichiri. Pa, pa, a. Ta, ta, a. Cha, cha, a. Ka, ka, ka. Ka, 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 ka. Ja. ok, la Q explosiva. A, sí, explosiva. A, ¿ya? Ya, ya. Walik, hasta ahí, ¿ya? Walik, Walik, Walik. Ya, bien, tenemos una conversación, ¿ya? Que hemos construido el otro día. A ver, Juliaca Esther, Askerukipan, Juliaca, Asquiurukipanay yatichiri. Kamisaki, Juliaca, Waliki, Human humasti, Sutima, Kunasa, nayan, sutijas, este. Tataman Sutipa, Kunasa, Humas, no, esa Tataman parte, Sutipa, Kunasa, esa parte no me la sé, licenciado. ah, ya. Waliki, Kisinkam, Juliaca Esther, Hikisinkamay yatichiri. ya, Waliki. Gilata, Víctor Manuel, Askerukipan, Víctor Manuel Carvajal, Askerukipan, ¿no? A ver, Emil, Seasqueruquipan, Cuyacam, Asquiurukipanay yatichiri. Kamisaki, Cuyacam, Waliki yatichiri. Juman Sotimac, Kunasa, Nayan sutijaj Emil Siwa. Masti Waliki, Nayan Sotijaj Roman, Tataman Sotipac, Kunasa, tatan han sutipaj Marcelino. Mamá Mansti, Mamá han Elvira. Waliki, Achilaman Sotipac, Kunasa, Achila han sutipaj Leandro. Awichu Mansti, Awichu han sutipaj Leonidas. Waliki, Akaj Kunasa, Ukaj Telcaño. Waliki, Ukaj Kunasa, Akaj Pancawa. Waliki, Kuyake Milse, Kisinkamam,
Ikisinkamay yatichiri. Walik. Hasta ahí estamos, ¿sí? Todos tienen que estar hasta ahí preparados, ¿ya? A ver, vamos a seguir probando. Cintia Copa, Culiaca Cintia, Asqueruquipan, Aski urukipan yatichiri. Kamisaki, Culiaca Cintia, Waliki. Humas Juman Sutimaj Kunasa, Naya sutija Andrea Humas una sutimaj yatichiri. Nayan Sutijaj Román, Culiaca Cintia, Tataman Sutipaj Kunasa, em, Humaj mm, tataj Mamaman, sí, tatajaj tatajaj sutijaj Octavio Agua. Mamaman, sí, eh, Mamajaj sutijaj edit edit editua. Akaj Kunasa, Ukaj Ukaj Pancagua. Hay algo así. ya. Ukaj Kunasa, ¿Me puede mostrar otra vez yatichiri? no te muestra nada, estoy suponiendo. Ukaj Kunasa, Ah, eh, acá que el caño. Walik, Kikisinkam, Culiaca Cintia. Jiki sin camaya yatichiri. Ya, hay que repasar en tercera persona, ¿ya? Ya, gracias. A ver, Huanca, no me parece el nombre. Marlene, Asquiruquipan Asquiruquipan, yatichiri. Culiaca. Asquiruquipanay yatichiri. Kamisaki, Culiaca. Waliki yatichiri. Juman Sutimaj Kunasa. Nayan sutijaj Marlene Satao. Waliki, Culiaca, Marlene. Tataman Sutipaj Kunasa. Upan sutijaj Juan. Mamá Mansti. Eh, Jupan sutipaj Angélica. Waliki. Kayaj Kunasa, Kayaj Kunasa. Hayaj Onoñawa. Waliki. Akaj Kunasa. Ukaj Pancawa. Dice, no veo bien. El celular. Aya. Chililiwa. Waliki. Hikisinkam, Culiaca. Jiquisinkamaya tichiri. Ya, igual hay que repasar en tercera persona, ¿ya? En el primero no me contesta bien, el segundo me contesta bien, ¿ya? Yatichiri ya. Walik, hasta ahí estamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? ¿Nadie, nadie? Ucacame, chacame, ya tintascano. Hasta ahí estamos aprendiendo, hasta ahí tienen que saber, ¿no? Es una conversación básica relacionado con tema de nombres, ¿ya? No hay nada de preguntas, ¿no ve? Una pregunta, Yatichiri. Sí. Más que una pregunta, una aclaración. En tercera persona tenemos que hablar con con pa, ¿no? Claro, eso Este, es los posesivos, ¿no ve? sí, exacto. Entonces, Pero hemos no, practicado. A me ver, refiero a cuando dice el nombre, por ejemplo, de su papá. Entonces, tengo que responder Jupá de esa forma, ¿verdad? ya, igualito que el castellano, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pregunto, ¿qué se llama ¿Qué se llama tu papá? tu papá? ¿No ve? Ujú. Es la pregunta en español. Entonces, yo digo, mi papá se llama es, ¿ya? O puedo decir su nombre de mi papá. Papá, papá es Andrés, ¿no ve?
Eso sería en español, ¿correcto? Así Aquí está, es. mira, posesivo. Aquí posesivo mi, ¿no ve? Ja. Se llama, aquí hay un solo posesivo. Su nombre, ¿no ve? Entonces, aquí hay pa, ¿no ve? De mí, ¿no ve? Igualito ahí, posesivo en español. Entonces, Naimara, preguntamos, ¿no? Tataman sutipaj unasa, ¿no ve? Entonces, la respuesta, tata, tajan sutipaj Andrés, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Como pueden ver, tatama, ¿no ve? Aquí está tú, papá, ¿no ve? ¿Qué se llama tú? Aquí está también, ¿no ve? Tú, ¿ve? Tataman sutipaj, sutipa, su nombre, ¿no ve? Unas. Tatahan, ¿no? Mi, de mi papá, ¿no? Sutipa, su nombre, ¿ve? Andrés, ¿no ve? Entonces, es igualito que el castellano, ¿ya? Entonces, eso tiene que tener, por eso esto tiene que dominar. Esto van a utilizar en todo, ¿ya? Todo lo que les he dado, por ejemplo, los sufijos, los pronombres demostrativos, los pronombres personales, lo que son los pronombres posesivos, van a utilizar siempre. Entonces, tiene que saber, ¿no? Para eso, incluso han hecho tarea, ¿no ve? Para practicar. Entonces, practiquen con cualquier palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, decir pancaja, ¿no? En mi libro, pancama, tu libro, pancapa, su libro, pancasa, nuestro libro, ¿no ve? Entonces practiquen, ¿ya? Entonces, porque aquí se está mostrando el uso, porque algunos me responden, ¿no? Tataman, ¿no? Tataman, sutijaj, ¿no? Tataman, de tu papá, mi nombre, ¿no? Entonces, no se entiende, ¿no ven? Entonces, es importante el dominio, el manejo de estos sufijos posesivos, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Yatichiri. ¿Ninguno? Bien, entonces ahora vamos a escribir la familia. Ya de hecho ya hemos escrito el otro día, ¿no? ¿Cómo se dice familia? ¿Alguien recuerda? Willamasi. 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 Willamasi, ¿ya? Entonces hemos escrito algunos. Ahora vamos a complementar. Hemos escrito tata o auki, Oh, que es papá, ¿no? Mama o taika, que sería mamá. Achila, para que me entre espacio, Achila o achachila va a ser abuelo, ¿ya? Awichu o awicha también lo dicen en esto, va a ser abuela, ¿ya? Hemos dicho yoka, yoka va a ser hijo, pucha, hija, ¿ya? Gila o gilata, hemos dicho hermano. ¿Y qué más hemos dicho que es? primo. 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 Juliaca, Lulu, Luluku, va a ser hermana, Hermana. ¿ya? Oh, prima. Prima. O también prima. Prima. Aquí es. Hasta ahí hemos visto, ¿no ve? Ahora vamos a seguir, ¿ya? Em, con otros integrantes de la familia, ¿ya? Ahora tal vez algunos no van a ser precisamente de la familia, pero nos sirve para poder distinguir, digamos, miembros de la familia, ¿ya? Por ejemplo, em, sobrino, sobrina, ¿ya? Ipa, Siri, ¿ya? Esto va a ser sobrino, sobrino, también sobrina, ¿ya? Sobrino, sobrina. ¿Qué más falta? Tío, tía. Tío se dice Ipu,
Ahora es muy común escuchar, ¿no? Tiula, ¿no? Tiula, tío. Ahora, ¿qué es tiula? ¿Alguien sabe qué es tiula? Zorro. Zorro. Zorro, Tía. ¿sí? Zorro. Tiula es zorro. Entonces, seguramente los tíos son unos zorros, entonces por eso se les dice tiula, ¿ya? Ahora hay que entender eso metafóricamente, ¿ya? Hay palabras, hay términos que se utilizan de esa forma. Por ejemplo, en nuestro medio, ya, ¿no? Todos los que han leído el libro de Esopo seguramente ven al zorro como un héroe, ¿no ve? Pero en el contexto andino, culturalmente hablando, el zorro es malo, ¿no? Si le dices, no sé, de apodo a una persona zorro, se va a molestar, ¿no? Entonces, eso es cultural, ¿ya? Eso es cultural. Eso hay que entender, ¿ya? Entonces, hay términos que tienen esas características que hay que comprender, ¿ya? Ahora, tía se dice IPA, ¿ya? Esto es tía, tía. Seguimos. A ver, díctenme, No es ¿qué? Ipala, profe, ¿Perdón? Yatichiri no es Ipala, tía. Ah, ya. IPA o IPALA, así, entonces. IPALA, así. ¿Ya? IPA o IPALA, cualquiera. ¿Ya? ¿Qué más? Miembros de la familia, a ver, ¿qué más faltaría? Guacho. Ya, Yerno. eso todavía vamos, ahorita vamos a ver eso, ¿no? A ver, Nieto. Nieto, profesor. nieto, nieto, nieta, igual como hijo, hija nomás, ¿ya? No, nieto es Cuñado, Pero sería Cuñado, Alfie. cuñada, igual como hermano, hermana nomás. Nieto no es Alchi. Ah, Alchi. verdad, tenemos Alchi es nieto. Alchi. Este es nieto, sí, tienes razón. Alchi, nieto, nieta. ¿Qué más? Ya, Tichiri, ¿y no se utiliza el término de bebé en algún momento? ¿De qué? Bebé. ¿Cuál ve? Bebé, dice. A su guagua sería. Guagua. Ah, bebé. A su Ya, guagua. sí. A su guagua. Esto es bebé, ¿no? Recién nacido, ¿no? O sea, puede ser que tenga semanas, tal vez mes, ¿no? A su guagua, ¿no? Bebé. Guagua, así sueltito, es bebé, ¿ya? Guagua es bebé, ¿ya? Luego, por ejemplo, aquí hemos visto yoka, yoka, está bien. Entonces, por ejemplo, ya, vamos a complementar. Hasta ahí. Pero aquí, al otro lado vamos a escribir. Por ejemplo, Masano, si es Masano, varón, por cuñado. ejemplo, el niño, yokaya, ¿ya? Yokaya. Niño. Ahora, si es niña, es imilla. Ya, imilla. Niña. Ah, pero esto es para niños, ¿no? Pero si es joven, es huayna. Esto es para joven. Si es mujer, tawaco. ¿Ya? Tawaco. ¿Estaba con el señorita? Sí, joven, señorita, mujer, ¿ve? Por ejemplo, en el altiplano, donde se habla aymara, señorita es una forma de vestirse, es algo cultural propio de las ciudades, ¿no ve? En el campo, no, pues, ¿no ve? Entonces vamos a decir joven, mujer, me dejo entender, ¿no ve? Jovencita. ¿Está bien? ¿Se entiende, no ve? Suegro y achachi. Suegro. Ya, a Yerno. ver, escribimos. Ya. Ay, se me salió a mí. Lápiz. Ya. Aquí entonces vamos a distinguir, ¿no? Huayna, Tahuapa. ¿Ya? Suegro. Cajulia. Cajulia, perdón, dice. Ajoya es igual. Ajoya va a ser adolescente. Es
Oliki, oliki. ¿ya? Adolescente. Hay varios, Mahtalla, ¿no? Hacen referencia a adolescente más o menos, ¿ya? Y Sí. Micha Yatichiri. Y Micha es una forma dulce de decir igual niña, ¿ya? Sutitata, Ya, sutimama, ya vemos primero, me he dicho padrastro, madrastra, ¿no ven? Sí. Eso viene solamente con una palabra, ¿ya? Aquí voy a escribir una palabra. Jepa. Jepa es último, atrás, no me entramos, último, atrás, después, eso es jepa, ¿ya? Entonces, para decir, por ejemplo, madrastra, padrastro, no sé, segunda mujer, segundo hombre, no sé, simplemente vamos a utilizar esta jepa, ¿ya? Entonces, jepa, tata, ¿qué sería? Padrastro. 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 Jepa, mamá, Madrastra. madrastro, madrastro, ¿ya? Ahora, después me han dicho que, padrinos, ¿no? Ya, el tema de los padrinos es colonial, ¿ya? Saben ustedes que la Iglesia Católica, con la Santa Inquisición, todo lo demás, entra a partir de la llegada de los españoles, ¿no ve? Entonces, ¿qué es obligatorio? ¿Qué se obliga en ese entonces, no? El bautismo de los niños, ¿no ve? Todos los niños que nacen son bautizados y reciben el nombre cristiano a partir de lo que es la Iglesia Católica. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces es obligatorio. Por eso es que muchas veces cuando uno investiga y dice, a ver, quiero saber el origen, el cuadro genealógico de mi familia, por ejemplo, entonces, ¿dónde pueden encontrar de 1800, 1600, 1500? En las iglesias van a encontrar. Ahí está registrado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, padrino, ahora hoy en día no es solamente pues de bautismo, ¿no? Es padrino de boda, padrino de, no sé, de diferentes, ¿no? Pero de forma general se maneja suti yiri, ¿ya? Suti yiri. ¿Qué sería padrino? ¿No? O sería madrina. Pero esto hay que entender qué es esto, ¿no? Por ejemplo, suti es nombre, El que le da el ¿ya? nombre. ¿Ya? Yiri es un sufijo, por ejemplo, voy a decir otra palabra, a ver. Aquí voy a decir el que da nombre. Otra palabra, por ejemplo, a ver. Pelcaña. Pelcaña es escribir, es un verbo, ¿ya? Pelcayiri. Mira, pelcayiri, ¿no? Exactamente lo mismo, ¿no? Esto va a ser el que hace escribir. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, más o menos está Quizá. creado así de esa forma esto, ¿ya? Entonces, sirve para decir padrino, madrina, pero no para todo. Me dejo entender, ¿no ve? ¿Sí? No es para todo, sino es solamente para tema de bautismo. ¿Me dejo entender? Hanaski hayam, amuy así hayam. Ya, muy bien. ¿Qué más? A ver, El Ya falta término el Ichutata y Lice, ya falta Chumama, el licenciado. perdón. tulca yerno, Ya. Tolca. Lice, ya falta para que y chutat y chumama. Es lo mismo, dice. Ya. Eso ahorita vamos a averiguar, ¿ya? Tolca, esto es yerno. Yoch'a, yoch'a va a ser yerna. O nuera, no sé, ¿no? ¿Ya? Yoch'a, tolca. ¿Ya? Ahora, igual, aquí me estaba olvidando. Gracias por recordar. Ichu, Ichumama. Ichu, tata. ¿Ya? Ahora, esto viene de Ichiri, Ichuña. Yocha no es nuera. Ya no era, pues, igual.
A veces se burlan, ¿no? No era para mi hijo, dicen, entonces por eso pongo yerna, ¿ya? Y chuña significa llevar en la mano, ¿ya? Y chuña es llevar en la mano. Por ejemplo, puedo, no sé, puede ser un bebé, ¿no? Que esté cargando en mis manos. Me dejo entender, ¿no ve? Y chuña. Cuando bautizan, ¿cómo hacen los padrinos a los bebés? ¿Cómo lo agarran? En la mano. En la mano, ¿no ve? Entonces, el ichu mamá, ichu tata también llega a ser padrino, ¿ya? Esto llega a ser padrino. Igual de lo que es, en este caso, esto va a ser padrino. Bien. Y esto va a ser madrina, ¿no? Igual de bautismo. ¿Me dejo entender, no ve? O a un ahijado de boda pueden alzarlo en la mano. ¿No, no ve? Es al revés. Hey, tu mamá es madrina. Ah, ya, sí, al revés escrito entonces, ¿no? Eso, muy bien. Está claro, ¿no ve? Entonces, igual pueden utilizar para padrino, madrina, pero igual de bautismo. Tal vez incluso de rotucha, no sé, ¿no? Pero para eso es, no es para todo, ¿ya? ¿Qué Novio y más? escarlata. Novio, novia. Ah, ya. Maestro, si fuese madrino o padrino de matrimonio, ¿cómo le denominaríamos? Ya, a ver, no hay específicamente una palabra que describa lo que es padrino o madrina de bodas, pero igual eso es cultural, hay que entender, ¿no? Cuando, no sé, les ruega, digamos, como padrino, ¿qué se convierten de los novios? ¿Qué son ya? Padres. Consejeros. Consejeros, ya, ¿qué más? Compadres. padre Compadre, ya. político, Ya es como un segundo padre, ¿no ves? ¿Sí o no? Como segunda madre, ¿no ves? ¿Sí? Entonces, eso hay que entender, ¿ya? Entonces, simplemente, no sé exactamente cómo podríamos decir, podríamos buscar una palabra, ¿ya? Por ejemplo, hay otras formas de decir también, por ejemplo, eh, vamos a decir, Hakachayir por ejemplo, tata, hakachayir mama. podría ser eso, ¿sí? Hakechairi es, o hakechasiña es casarse, puede ser matrimonio, ¿no? Pues hakechesir mama, hakechesir tata, podría ser, ¿ya? Entonces, Y a, les dejo a ver. disculpe, y a los solteros y solteras, ¿cómo se les dice? Se les dice tutira. ¿Tira a, Tu- a ambos? ¿O Tutira. Ambos. tu tiria tahuaco, por ejemplo? ¿Sí? Mm, Soltero, soltera. ¿Ya? Tutira. ya. Eh, Viuda, Igma, Igma. viuda. Eso. Entonces, viuda, viudo también. Viudo. Mazano, cuñado. Manzano. Mazano, Mazano. Mm, a ver, vamos a verificar esa palabra. No la conozco. Ya, ¿qué más? Huacha, ¿no? Que está en el libro también. Huacha va a Ese. ser huérfano o huérfana también. ¿Ya? Huacha. Y a ti, Chiri, disculpe, ¿qué se refiere con solero? Ah, Soltero. soltero es. Soltero. A ver, voy a apagar un rato mi cámara para seguir escribiendo. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Y a Tichiri y al suegro y a la suegra no le dicen auchi y taichi al suegro y a la suegra. Ah, ya, Auchi. eso nos faltó, no hemos puesto, ¿no? No. Ya. Auchi, esto es suegro. Taichi es suegra.
¿Ya? Aukchi, taikchi, suegra. ¿Ya? ¿Qué más nos falta? A ver, Yatichiri, huérfano, huérfana. ya hemos puesto aquí. Huacha está. Ah, ya, perdón. Novio nos faltó. Guagua, Novio guagua, bebé, y Ya hemos puesto, enamorado. aquí está. bebé. Ya está aquí. Novio y chachi. Ah, novio. Ujú. Novio es monata. Esto es enamorado, enamorada, ¿ya? Morado, enamorada, ¿ya? Monata, moniri también podría ser. Ahora, parlata, pero esto es, me parece que es un invento, ¿ya? Esto es comprometido, comprometida también, ¿ya? Ahora, a ver, esto viene de parlaña. Cuñado, Parlaña es español, aymara, ¿qué idioma es? Pues italiano. Italiano me parece que es, profesor. Ya, pero es latín, ¿no? ¿Qué Sí, significa hablar? hablar. Hablar. Entonces no es Hablar. aymara, me dejo entender, ¿no ve? Entonces Sí. cuando dicen parla señani, no, no es correcto, están mezclando, ¿no? Aruskip añani, eso sería en aymara, ¿ya? Pero pongamos esto, parlata, como comprometido, ya, ya listo para la boda, ¿no ve? ¿Qué más? A ver, Yetichiri cuñado, apachila, perdón, apachila, no he escuchado esa palabra, ¿qué significa? más o menos lo que me da a entender es abuelo o abuela, creo. Ah, ya, pero achila nomás. Ahí Ujú. está. Viudo, viuda, ya pusimos, profesor. Viudo. Sí, Igma, ya está. Hermanastro. Hermanastro, como hermano nomás, ¿ya? Ahora, lo que sí se puede colocar, por ejemplo, es de tío, digamos, o de tía. Hay algunas veces van a escuchar así, ¿no? Chana, tata, ¿sí? O van a escuchar hacha, tata. ¿Alguna vez han escuchado? Chana, digamos, voy a poner contexto. Digamos, digamos, hay tres hermanos, ¿ya? Tres hermanos. Yo soy el hijo del segundo, ¿ya? Segundo, yo soy él. Él sería mi hachatata, me dejo entender, ¿no ve? Mi hachatata y esto sería mi chanatata. Esto es tío, me dejo entender, ¿no ve? Chanatata, bachatata. Ah, es al revés escrito, ¿no? Pero igual, ¿se entiende? Chana es menor y hacha es grande, ¿no? Entonces, así, de esta forma, ¿ya? Me dejo entender, ¿no ve? Igualito, ¿no? Chana mama, hachata, hachamama, ¿no? Igualito tía, ¿ya? Entonces, esto es menor. Pueden utilizar en cualquier contexto. Chana es menor, ¿ya? Menor y hacha es grande, ¿ya? Entonces pueden utilizar. Ahora, como eso, necesitamos varias palabras. Por ejemplo, hiliri. Hiliri es mayor, ¿ya? Taipiri, intermedio, del medio. Sul, sulca o sulkiri va a ser menor también. ¿Puedo borrar la pizarra? Yetichiri, estamos copiando, por favor. Ya. Entonces, a ver si voy a inventar. Espérame. Yatichiri y cuñado o cuñada. Ya, hermano, hermana nomás. ¿Ya? Yatichiri. Ahora, si quieres decir así, de forma específica, es tolka, yoch, ¿no ve? Sería yerno, Marcamasi, yerno. profesor, ¿qué es? Marcamasi. Ah, ya, paisano. Paisano. Por ejemplo,
Si yo soy de Bolivia, digo que usted es mi paisano, así más o menos, ¿sí? Sí, Ya, marca más si es paisano. paisano, ya. Entonces, digamos, no sé, somos de un pueblo o de una región y hemos migrado a la ciudad o hemos migrado a otro país, digamos. Es nuestro marca más, ¿ya? Perfecto. Yatichiri, viejo, vieja, ¿se utiliza? Sí, pero para expresar, no sé, toro viejo, no se llama Oh, vieja, para eso se expresa, ¿no? Achachi es. Ahora marca Masi. Masi es amigo, amiga, amistad, ¿ya? ¿Ya? Masi, ¿ya? Compañero también, ¿verdad, profesor? Compañero, exacto, ¿ya? Ahora sí, ¿podemos borrar? Ya, Sí, ¿no ve? Pichiri, ¿y qué se dice cuando están casados? O cuando son pareja, como hay padrinos ahí. Ah, ya. Pero es padrino, ya vamos a aclarar, no es para todo. Cuando son casados, a ver, vamos a poner, posesivos nomás se utilizan, ¿ya? Aquí voy a colocar, por ejemplo, no hemos puesto, ¿no? Warmi es mujer, ¿ya? Chacha es hombre, ¿ya? De forma general, ¿ya? Hombre. Ahora bien, por ejemplo, estamos casados y yo tengo una mujer y, ¿cómo digo? ¿No? Solamente utilizamos posesivos. Por ejemplo, algunas veces he escuchado, no algunas veces, muchas veces en el tipo de dicen nankiri, ¿no? Nankiri, ¿no? Entonces se refieren a su esposo, a su esposa, nankiri, ¿no? Eso es de mí, así más o menos, ¿no? El de mí, así. Pero no, o sea, no es literal, recuerden las traducciones. Entonces, ¿cómo decimos? Por ejemplo, quiero decir mi mujer, ¿no? Digo, warmi, Guarmija. ja. Pa. Quiero decir mi esposo. ¿Cómo digo? Cha. Chachaja. Chacha. ¿Ya? Entonces, sí, solamente utilizamos posesivo. O quiere decir su esposa, ¿cómo digo? Guarmi. Guarmija. Warmipa, ¿no? ¿Ya? Quiero decir nuestro es... no, no puede haber nuestro, ¿no? Tu esposa, ¿cómo digo? Guarmi. Guarimima. Warmipa. ¿Ven? Entonces simplemente eso utilizamos, ¿ya? Bien, ahora con esto, con Giliri, Taipiri, Sulkiri o Sulka, ¿no? Esto principalmente va a ver con hermano, hermana, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a anteceder con esto, ¿ya? Vamos a anteceder, por ejemplo, quiero decir mi hermano mayor. Entonces digo Giliri con elisión. Gilir, Gila. Esto ya es hermano mayor. O puede ser Gilir, Juliaca. ¿Eh? Hermana mayor. Ahora quiero decir hermana menor, ¿no? Entonces digo Sulca, Juliaca. O Sulca, Gila. Va a ser hermano menor. Me dejo entender, ¿no ven? Hanahaya. Esto está como adjetivo en este momento. Hay que entender la estructura del idioma aymara es lo siguiente, ¿ya? Ahora bueno, ya han debido copiar todos. Entonces, por ejemplo, en español decimos, a ver, voy a utilizar un artículo, ¿ya? O sin artículo, un adjetivo, a ver. Decimos casa, casa blanca, ¿no ve? ¿No? Eso sería español, ¿no? La estructura casa sería el sustantivo, ¿no ve? Esto es sustantivo. Blanca, esto sería adjetivo, ¿ya? Adjetivo. En Aymara es igualito que en inglés, al revés, ¿ya? En inglés decimos White House, ¿no ve? White House, ¿ve? Al revés. En Aymara es exactamente lo mismo, ¿ya? La estructura. Entonces, en vez de decir Casa Blanca, en Aymara vamos a decir Hanko Hankauta. Uta, Hanko Uta, Uta. ¿no? Esto va a ser Casa Blanca. Hanko es blanco, Uta, casa. ¿Se han dado cuenta? Entonces, los adjetivos van por delante, ¿no ve? Entonces,
Por ejemplo, ¿no? Hermano menor. Así sería en español, ¿no ve? En Aymara, eh, Sulca, Gila. ¿Se han dado cuenta, no ve? Adjetivo por delante, ¿no? Gila, y Sulca. ¿Ya? Hanat, Hanich, Kunhamakis, Amoyesiti. ¿Está claro? Hanati. Walik, Ukakama, Ichuro. Tarea número 4. Van a hacer su árbol genealógico, ¿ya? Familia. Van a dibujar su familia, pero van a escribir, no sé, si me ocurre así, ¿no? No, está bien. Bisabuela, bisabuelo, ¿Ah? bisabuelo, bisabuela. Achila nomás, ¿ya? No sé, esto digamos mi papá, entonces tata, ¿no? Y puedo colocar su foto, no sé, ¿no? Mamá, ¿no? Esto digamos soy yo, ¿no? Entonces Naya, ¿no? Y mi foto coloco, o me dibujo. Esto es Gilir, Gila, digamos, ¿no? Entonces mi hermano, eh, Juliaca, no sé, ¿no? Entonces aquí, digamos, mi hermana ya tiene hijas, ¿no? Y Pasiri, no sé. Me dejo entender, ¿no ve? Van a dibujar un árbol genealógico de su familia con nombres en Aymara. No me refiero a su nombre, ¿no? Me refiero, ¿no? Si es abuelo, si es papá, si es tío, tía, eso quiero en Aymara. Me dejo entender, ¿no ve? ¿Hanajaya? Hisa, Walik, 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 walikim. Hisa. Chacuch, Jailin, ¿ya? La siguiente clase, uno por uno van a cantar, ¿ya? Si nos aseguramos de que ya se lo saben, vamos a cambiar de canciones también, ¿ya? Van a practicar, van a cantar. ¿Han escuchado el video con video? ¿Han cantado con video estas canciones? Es más bonito, ¿no ve? Bien, ¿qué más? A ver, antes de terminar, ya, cantaremos primero. Taqini, micrófono, una cantesi, enciendan sus micrófonos. Taqini, taqini, todos, todos. Taqini, taqini. Walik. Taqini, hayin tañani. Maya, paya, kimsa. Upah pole laha puninwa. Ahtui maha ti. Imunata. Upah pole laha ahtui maha Imunata. Ya kita Chanya Chawai Tito Ani Puniu Ya kita Puniu Chanya Chawai Sarawi el día domingo Intiuro Urua Puno Marcancán. Oh, sábado, Caruro sábado, ¿ya? Vamos a estar en Puno, 15 horas, hora de Perú, ¿ya? Están preguntando de Tacna, de Arica. Posiblemente estamos el siguiente fin de semana también. Los vamos a comunicar, ¿ya? Entonces estén atentos, lean los comunicados, ¿ya? Walik. Maestro, buenos días. En Puno, entonces, a las 3 de la tarde el sábado. Así es, mañana sábado. Gracias. Ya, gracias. ¿Ya? Walik. Kikisin Kamta ¿Alguien quería preguntar? El precio del libro, Yatichiri, para Puno.
a 15 soles. Es solo un libro, ¿verdad? Sí, tengo también intermedio, pero no necesitan todavía. Cuando estamos en internet. Por si acaso voy a tirar, ¿ya?